Después de ver este vídeo se le entenderá al 100% cómo trabajar con el índice Codex. He recogido para usted todas las fichas top y los principales errores para un novato en un solo vídeo. Mire con atención y al final verá cuánto dinero se puede ganar con esta estrategia. Un spoiler, mucha. Hola, bienvenidos. Y la cosa es que tras una sesión de comercio sin éxito en la plataforma Quotex tengo solo $207 en el balance. Mi objetivo de hoy por eso es aumentar ese depósito pequeño hasta una cantidad máxima posible. Es decir, quiero ganar por lo menos un par de $1000 y ustedes serán mis testigos de éxito. Amigos, como recuerdan, en esta plataforma practico comercio solo cuando me piden que lo haga. Pero si ustedes necesitan un agente de comercio rentable y seguro, les dejo todos los enlaces debajo del vídeo en el comentario fijado. Primero, pues necesitamos para conseguir el objetivo un solo índice de análisis técnico. Primero en la lista de los índices, si buscamos uno que ustedes conocen perfectamente y espero que usen a menudo. ¿Saben cuál? Sí, RSI, con el periodo estándar de 14. Por eso, si ustedes no conocen este índice, ahora mismo van a ver un vídeo pequeño de 30 segundos sobre él. Pues ahora espero que comprendan y conozcan perfectamente el índice. Es el índice que vamos a usar hoy junto con el análisis técnico. Además, como el objetivo de hoy es aumentar al máximo el depósito, vamos a arriesgarnos hoy. Por eso, que les guste el vídeo, acomódense, amigos. Vale, en esa situación ya podemos abrir el primer convenio de hoy y será de venta esta vez. La situación es simple. Un elemento básico del análisis técnico del que me aprovecho siempre en los niveles de aprobación y resistencia. Solemos encontrarlos en los puntos de la vuelta del gráfico del precio. Por ejemplo, en este gráfico está justo donde les dibujo. Vemos que la tendencia era de subida y se cambió a la de bajada. Y el momento de la vuelta es el punto de la vuelta del gráfico en la que nos fijamos. Luego encontramos otro tal punto y ponemos la línea o a veces una zona de resistencia. Es probable que por tercera vez el gráfico se resalte hacia debajo de esa línea, pero es exactamente en ese momento abrir el convenio de venta. Es necesario que el índice RSI no esté en la zona de sobreventa. Vemos que el RSI está en la zona del 64-65%. No es sobrecompra lo que sería perfecto, pero tampoco es una zona de sobreventa. Por eso no hacemos ningún error. Y acabamos de ganar $399. No tardamos en aumentar el importe del convenio antes de encontrar otra situación. Más precisamente, en esa situación encontramos el nivel de resistencia horizontal del que el gráfico bajó. Ya tenemos otra situación bonita. Desde la primera vista encontré dos situaciones para abrir convenios y espero que ambos sean exitosos. Hay una línea de tendencia diagonal dirigida hacia abajo, luego el gráfico cruzó esa línea y la cosa es que cuando el gráfico cruza la línea de tendencia, eso significa el cambio de la tendencia de la de bajada a la de subida y por consiguiente habrá muchas oportunidades para abrir convenios de compra. Además, el RSI hace poco ha salido de la zona de sobreventa y está listo para subir. Pues en total tenemos una buena señal de compra de la que nos aprovechamos y abrimos el convenio de compra. Pues el segundo convenio nos da un buen resultado, $766 ya tenemos en el balance. Volvemos a aumentar el importe del convenio y encontramos otra señal. Ese convenio resulta muy bueno, como dije, al cruzar la línea de tendencia el mercado se aceleró, lo que significa el cambio de la tendencia y es lo que necesitábamos para que el convenio sea exitoso. Entonces, amigos, el gráfico se acerca a otro nivel de resistencia. Esa situación parece algo al primer convenio que concluimos en las herramientas. Encontramos la línea horizontal, donde está mi línea horizontal, y con ella marcamos el nivel al que se acerca el precio. Aquí está este nivel. Justo aquí. Desde la primera vez el gráfico no pudo cruzarlo y espero que no pueda por segunda vez tampoco. El convenio es de venta y es imprescindible que el gráfico baje. Entonces, solo entonces podremos ganar.
Necesito una bajada ligera del gráfico, solo que el gráfico esté más bajo de donde abrí el convenio en 10 segundos para que todo salga bien. El índice RSI está en la zona de sobrecompra y lo que es bueno para el convenio. Y el convenio es exitoso, afortunadamente. Ay, me gustó mucho eso. Los $767 se convierten en $1,464. Ay, miren qué vela tan bonita se formó aquí. Se llama el martillo. Tiene un cuerpo relativamente pequeño y una sombra bastante grande. Está encima de esa sombra. Suele aparecer en el final de la tendencia de subida, indicando su próximo cambio. Por eso podemos abrir otro convenio de compra. Podríamos hacerlo y entonces ganaríamos dinero, creo. Sí. Amigos, volvemos al par de divisas donde comerciábamos antes. Aquí, si recuerdan, decía que habría el cambio de la tendencia y en realidad es así. Miren, la tendencia se cambia tras cruzar la línea de tendencia. Pero, ¿por qué abro el convenio de venta? ¿Cómo creen? Pues honestamente, comerciar contra la tendencia es arriesgado, pero tengo ciertas razones para eso. Miren, les marco otro nivel horizontal cerca del que en este momento está el precio. Además, podemos tener en cuenta este punto de vuelta y entonces tendremos la zona de resistencia. El RSI está muy cerca de la zona de 70. Por lo menos estaba cuando abríamos el convenio, ¿vale? En general son los factores que nos dicen que por lo menos habrá corrección o bajada ligera del precio. Veremos qué pasará de todos modos. Y como ustedes ven, abrimos el convenio justo con la vela roja que nos ayuda a ganar dinero. Qué bueno. Vale, como notan, ya tenemos mucho dinero, más de $2,000 en el balance ya. Ese último convenio era de $600 para no arriesgarme del balance, ya que en tan solo 5 convenios aumentamos notablemente el depósito más de 10 veces. Amigos, únanse a mi canal de Telegram, donde hoy mismo mantengo una sesión de comercio gratuita especialmente para ustedes. Todos los enlaces están en el comentario fijado debajo del vídeo y les espero ahí. Mucho suerte a todos, amigos, y hasta pronto.